Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el patrón para planchado. De este lado tenemos un patrón ya listo. Es como este el que les enseñaré a hacer. Y nos va a ayudar para colocar las bolsas traseras tanto de los pantalones o delantera en el caso de las chamarras. Aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos aquí bastante perfección en el doblez de nuestra bolsa. Este que les estoy mostrando es más pequeño, es para una chamarra. Y en esta ocasión haremos el molde para las bolsas traseras de un pantalón de dama. Así que quédense hasta el final del video porque estoy seguro que este tutorial les va a ayudar bastante para que ustedes puedan producir sus prendas con excelente calidad. Lo primero que vamos a hacer es calcar el patrón de nuestra bolsa, todo el contorno. Con nuestra regla vamos a reducir lo que vayamos a doblar. Por ejemplo, en mi caso voy a doblar aproximadamente 12 milímetros. Una vez que ya lo tenemos calcado, lo vamos a cortar con nuestro cúter y la regla. Es muy importante que siempre quede un poquito más largo de lo normal. Inclusive en la lámina le vamos a dejar todavía un margen más grandecito, para que a la hora de estar planchando lo podamos sostener de este lado y no nos quememos con el vapor de nuestra plancha. Para cortar esta lámina de acero es muy importante que se aseguren de que sea más ancha del patrón que vamos a calcar. Y tengan bastante cuidado en los costados, ya que es bastante filoso. Una vez que terminemos el corte, yo le voy a quitar el filo con un esmeril. Si ustedes no cuentan con el esmeril, se lo pueden quitar con una lija. Hay bastantes tipos de lijas. Yo les recomiendo una de 240, 150 tal vez, para quitarle el filo de los bordes. La volvemos a fijar con nuestra pesa y la vamos a colocar lo más bajo posible para aprovechar todo el espacio de nuestra lámina. Listo, ya lo tenemos. Estas son las pinzas que les comenté hace un momento. Se llaman de aviador. Existen tres tipos de tijeras de aviador. Unas son de corte derecho, corte izquierdo y estas que son corte recto. Yo les recomiendo estas porque únicamente vamos a estar haciendo cortes totalmente rectos. Entonces no nos servirían la de corte derecho o corte izquierdo. Me encantan ese tipo de tijeras porque cortan la lámina de forma muy fácil. Ya van a ver cómo lo hago. Insisto en esto, tengan muchísimo cuidado con los bordes porque son bastante filosos. Listo amigos, así es como quedaría. Ahora nada más falta quitarle el filito y colocarle cinta adhesiva en los costados para que tengan mayor facilidad a la hora de planchar y este se adhiera mejor a la tela que estemos planchando.
filo y como pueden ver, algunas puntas están un poquito dobladas, por lo que con un tornillo de banco las voy a apretar. Ustedes las pueden enderezar con unas pinzas. También nos podemos apoyar con ese tipo de lima, es para las esquinas. Listo amigos, ya le quitamos todo el filo, pero aún así corremos el riesgo de que le pueda quitar el teflón a nuestra plancha. Es por eso que reforzaremos todas las orillas con un poco de cinta, para que además de que no pueda dañar nuestra plancha, se adhiera un poco más a la tela que estemos planchando. Es muy importante cubrir todo el contorno, independientemente de que no vayamos a planchar esta parte, pero es más que nada para proteger nuestra plancha a la hora de estarla utilizando. Listo amigos, ya tenemos nuestro molde para hacer planchado de bolsas. Y no solamente podemos hacer este tipo de moldes, también podemos hacer reglas que nos sirven para planchar cualquier tipo de objeto para facilitarnos el proceso de costura. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, en verdad espero que les haya gustado. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.